ドラゴンボールスーパーは届きやすとはスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos a un atrasadísimo episodio del podcast Dragon Ball Super. Sinceramente, gente, quiero disculparme con todos ustedes porque ya llevamos alrededor de un mes sin que saliera el podcast, porque hemos estado ocupados, no ha habido momento para coordinarnos y bla bla bla. Y de hecho, en este momento estoy haciendo el podcast sin Metaru. Pero afortunadamente, como tenemos 4 capítulos de los que hablar, no voy a estar solo, sino que me está acompañando un invitado especial, el Film Renegado. ¿Cómo estás, Renegado? Hola, ¿qué tal, chavos, chavas y otros? Y, espera, este no es mi show, maldita sea. No. Yo no pido disculpas porque yo no estaba aquí en los capítulos anteriores, así que, ¡yay! Sí, así que tenemos bastante que comentar aquí con Renegado sobre sí. los episodios 63 y 64 de Dragon Ball Super en esta edición. En realidad no le vamos a mentir a la gente, en este momento ya se estrenó el capítulo 66, Renegado no lo ha visto, pero vamos a revisar en este episodio del podcast solo el 63 y el 64, y después en los siguientes videos hablamos del 65 y después del 66. Así de todos modos, hay muchísimo que hablar. Por lo menos en el 63, 64 y 65 ya pasaron más cosas que en muchísimos capítulos de sagas anteriores. Sí, o de la serie original. De hecho. Bueno, antes de hablar de eso, vamos a conversar un poco de las noticias que han pasado en las últimas semanas. Resulta de que a partir del episodio 63, que nos viene justo aquí, empezó el simulcast con Crunchyroll y Daisuki también. También hay otro servicio que, si no me equivoco, es de Oceanía o de Europa, pero la verdad es que no nos importa. Pero lo curioso es que se demoró tanto la serie. Soy 3% europeo y encuentras ofensivo. Bueno, la cosa es que igual me llama la atención de que esta serie haya demorado tanto, más de un año, estamos en episodio 63, para tener un simulcast con Crunchyroll, algo que la mayoría de las empresas, o sea, mejor dicho, que la mayoría de las series hacen de forma prácticamente automática. Yo creo que a lo mejor Toei, después de lo que pasó con Dragon Ball GT, no le tenía fe a su producto, o quizá la decisión de crear Dragon Ball Super fue tan apresurada, porque acuérdate de que nos la avisaron cuando faltaban 2 meses para que saliera, lo cual es extremadamente rápido, y no teníamos logo, no teníamos imágenes, nada. Eso explica muchas cosas. Claro, a lo mejor fue tan apresurado que por eso no había ninguna clase de contrato para tener simulcast, o porque la calidad del producto no meritaba lanzarlo en simulcast, también puede ser. Pero finalmente tenemos esto, y con eso aparte se acaban los debates de qué dijo este personaje, porque tenemos traducción oficial. Claro, no tenemos doblaje, pero tenemos traducción directa de lo que están diciendo. Que aún así sospecho que tiene un par de errores, pero es mucho mejor que todos estos sitios de speed subs, como le dicen, que a la hora siguiente tenían el texto traducido con muchos errores, suposiciones. Por ejemplo, en un momento cuando Bills mata a Zamasu, la primera vez, dice Hakai, que significa destruir. Pero en algunas páginas pusieron como si fuera un ataque llamado Hagai, una cosa. No manches, Claro. ¿es en serio? Y simplemente estaba diciendo destruir y lo mató. Y así que, por ejemplo, en el episodio 63, cuando Mai va a atacar a Black, en las versiones de fans, en muchos casos decían cosas como ella no me escuchó y se fue a atacar a Black de todas maneras. En cambio, en la versión oficial dice se fue por cuando yo no me había dado cuenta. Y también la razón por la que Mai fue a atacar a Black no fue porque estuviera cansada de que Trunks los defendiera o de depender de Trunks, sino que ella estaba preocupada por él, de que siempre salía lastimado por defenderlos. Tiene un cambio de sentido bastante importante, Sí, porque le hace sonar sonar cosas distintas. claro, y le hace sonar menos estúpida. Así de simple. Pero ok, vayamos al episodio directamente. Empieza con Vegeta destruyendo la sala del tiempo. Yep. Esa sala así increíble de la que no te podías escapar, que tenía dimensiones y toda la onda, que
el tiempo funcionaba de manera distinta. Whatever, explotó en un segundo. O sea, sí destruyó una cosa que en teoría no tiene límites. Exacto. O bueno, y aún así, ¿por qué la destruyó? O sea, yo entiendo que pudiera estar liberando su poder antes de ir a pelear, pero... Para efecto cómico. O de impacto, pero súper mala onda, Vegeta. O sea, ahora Mr. Popo va a estar un año reparando esa cosa. Date cuenta que se demoraron como 4 años en reparar la puerta. Imagínate arreglar la cosa entera. O sea, lo que me sorprende a mí es la ridiculez del nivel de poder con el que estamos lidiando en estos momentos. Sí, no, casualmente puedo destruir ciudades enteras, un lugar entero, que lo que acabamos de decir, que ni se supone que no tiene límites. Y así como que cuando ya estamos hablando de poderes de dioses, como que ya no queda algo con qué compararlos para decir, ok, ¿realmente aumentó de poder o...? Pero piensa que en realidad ya la escala de poder se fue muy lejos hace rato. O sea, cuando Piccolo Daimaku atacó una ciudad, le tiró un rayo y se destruyó media ciudad. O sea, podía destruir un cuadrante del mundo muy fácilmente. Entonces... sí, o sea, estamos hablando de que los enemigos de aquí pueden destruir la Tierra en un segundo si lo quisieran. Claro, de hecho, bueno, se supone que la resurrección de Freezer, todo el arco de la resurrección de Freezer se podría haber solucionado muy fácilmente para Freezer, destruyendo la Tierra desde afuera. Yep. Tirándole un rayito a la Tierra y ¡pum! Pero obviamente no hubiera habido conflicto, y aparte que iba a pelear contra Goku y Vegeta, o sea, sobre todo contra Goku. Así que no se podía solucionar de esa manera. Pero sí, hace bastante que ya los poderes no tienen sentido, o por lo menos para explicarlo es mucho. Pero a lo que voy, lo que iba a explicar sobre lo de la sala del tiempo es que quizá es para no abusar tanto de ella. Porque cuando se usó la primera vez, decían que tenía límites fijos. Después, para lo del torneo, pasan 3 años adentro, sin ninguna clase de consecuencia. Y ahora Vegeta fue y se metió otro año adentro. Entonces ya está bastante viejo Vegeta, envejeció 4 años en este arco, más o menos. Sí, en estos 2 arcos. Y... la verdadera pregunta es ¿por qué no le creció bigote? No, pero se afeitó. No, se afeitó antes de hacer eso. Bueno, la cosa es que después de eso, como ya habíamos hablado, Mai va a atacar a Black. Todos sabíamos que eso no iba a funcionar, pero por lo menos lo justifican de una manera un tanto decente, diciendo de que Bulma le preparó una bala especial. Sí, mira, fue un bonito momento el hecho de lo de la bala especial de Bulma, como que un último hurra que sí terminó siendo inútil. Y a mí, eso te iba a comentar, esa es una parte que me medio molestó. Porque qué padre hubiera sido que el esfuerzo de Mai por tener así su puntería así toda chingona y haber sorprendido a Black, porque eso es algo que me pareció genial, que lo haya sorprendido, porque yo me estaba esperando que en cualquier momento a que él volteara y agarrara la bala. Yo estaba esperando que la bala no tiene ki. Si la bala no tiene ki, no la puedes sentir. Es por lo mismo que a Goku lo atravesó el rayo de Sorbet. Claro. En ese sentido sí tiene... Y lo curioso es que la bala de verdad es muy potente porque empujó a Black. Exacto. Eso es lo que... O sea, era increíble la bala, solo que Black ya está en un nivel extremadamente alto. Lo entiendo, pero qué padre hubiera sido que le dañara algo mínimo, por lo menos, o algo que lo medio debilitara durante la pelea, y que fuera gracias a Mai que tengan esa pequeña ventaja. Claro, a la larga era para obligar a que Trunks del futuro no siguiera arrancando, porque al principio él había quedado como haciendo tiempo para que se fueran, pero evidentemente Trunks se arrancó de esa pelea, porque si no hubiera estado muerto inmediatamente. Y ahora era para que volviera a pelear hasta que llegaran Goku y Vegeta bastante rápido. Todo esto, una cosa bien interesante es que Trunks intenta acabar con el problema sin esperar a Goku y Vegeta, porque trata de distraer a Black por un instante y ver si puede activar el último dragón, porque eso es lo que intentó con Zamasu. Le puso los brazos atrás y intentó como hacerlo explotar para que no se regenerara. Eso fue bastante entretenido porque
eso nos quiere plantear de que tal vez la regeneración de Zamasu por el hecho de ser inmortal tiene algún límite. Podría tener algún límite, pero no desaparecería por completo, supongo. No lo sabemos. De todas maneras, porque claro, eso no debería matarlo. Incluso si le destruye el cuerpo, no debería matarlo. Eso no tiene mucho sentido. Pero ok, pero lo curioso es que Black intervino en ese momento. Porque contra todos los ataques, Zamasu simplemente se deja atacar. Recibe el daño y se regenera y hasta lo disfruta, esa omnipotencia, por decirlo así. Sí, de hecho, recuerda que eso fue lo que utilizó Trunks para distraerlo. Claro, me pareció muy chistoso. Me pareció muy chistoso la cara que ponía cuando, sí, disfruto de la manera en la que soy invulnerable. Claro, sí. Pero en ese momento, cuando Trunks intentó hacerlo explotar, Zamasu parecía asustado y Black tuvo que intervenir. Así que puede que eso sea factor posteriormente. Lo fue posteriormente, pero no podemos hablar de ese capítulo. Claro. Bueno, Goku y Vegeta vuelven finalmente. Y Goku se lo olvidó el recipiente en la máquina y esta es destruida. Bueno. Ok. ¿Sabes qué? Lo chistoso es que no es la primera vez que pasa. Bueno, ya puedo entender que de Goku, que es tan concentrado en enfrentarse a Black, se le haya olvidado y que nadie esperaba que Black destruyera la máquina en un instante. Pero, ¿sabías tú de que hay una diferencia entre el manga y el anime sobre cuando Ten Shin Han quiere usar el Mafuba? No. A ver, en el anime, él intenta usar él trae una olla para arroz, creo que es, e intenta usar el Mafuba contra Tron, uno de los sirvientes de Piccolo de Maku. Pero el problema es que la olla está rota. O sea, Piccolo destruye la olla antes de que él pueda usarlo. Ya. En cambio, en el manga, él llega en su avión. Yo sigo sin acordarme de dónde consiguió un avión de Shinhan. Pero bueno, él llega. Era la época de Dragon Ball, las cápsulas. Las cápsulas estaban como que parecían que salían de árboles. Ya, bueno. La cosa es que llega y justo cuando está bajando, ve la olla y se da cuenta que está rota. Y ese fue el fin del arco de Ten Shin Han intentando usar el Mafuba. ¡Eso fue estúpido! Por eso que en el anime lo cambiaron a algo un poquito más decente. Sí, por lo menos para que parecía que lo intentó. Claro, o sea, no es la primera vez que pasan cosas como esta. Aún así, esta parece la saga de los olvidos, porque la saga de Cell fue los de las decisiones estúpidas. No activar el control, dejar que Cell se perfeccionara, no matar a Cell a tiempo, etcétera, etcétera. Yep. Bueno, acá es la de los olvidos. Después a Goku se le olvida el sello, pero ahí yo no culparía tanto a Goku, yo culparía a Roshi. Sí, a Roshi no darle el sello a tiempo, pero bueno, Roshi claro, porque Goku nunca había usado el Mafuba. Nunca vio usar el Mafuba. Entonces, cuando le decían, no te olvides de ponerle el sello, probablemente entendió de ponerle la tapa. Claro, o algo. Bueno, ya sabemos que la manera de Goku de interpretar las cosas que le dicen no es muy, como digamos, clara. Claro, y aparte que Roshi no les pasó eso antes, porque se lo ocurrió llamar bastante después de que se habían ido. Bueno, okay. Pero a pesar de todo eso, entiendo el punto de que se le olvidó y porque estar concentrado y todo, pero es una estupidez que hayan utilizado completamente el Mafuba después de darle tanta importancia en el capítulo anterior. A todo esto, hablando de cosas que parecían que iban a ser importantes en el capítulo anterior y que al final no lo fueron, ¿te acuerdas de que al final del capítulo 62 Gowasu dice: yo soy responsable de todo esto porque él es mi alumno, así que voy a actuar? ¿Ya? Y llega a decirle: Zamasu, no lo hagas. ¿Qué gana ayuda? Oh, sí, con esto yo lo resolveré. No, de hecho, no era eso, no. Era como: Zamasu, no importa, podemos arreglar todo con las super esferas. Ya no hay super esferas. Oh, shit. Y listo, y esa fue la participación de Gowasu. Obviamente él y Kaioshin están ahí para pasarle los aros Potara. O sea, es muy obvio. Es demasiado obvio, porque si no hubiera sido menos obvio si no llegaba con Kaioshin. Si llegaba Gowasu nada más. Eso es lo que digo. Ya, por ejemplo, en el caso de Whis y Bills,
ellos no tienen acceso a la técnica Kaikai, que es la que les permite teletransportarse a Kaioshin de un lugar a otro sin importar si hay gente ahí. Es distinto a la teletransportación de Goku. Pero en el caso de Gowasu, en teoría él debería poder hacer lo mismo. Porque es un Kai. Y no es que mejor. La única explicación que a mí se me ocurre es que tuvo que pedirle permiso al Kaioshin para entrar a su universo, por decirlo así, para hacer algo en su universo. Eso podría ser. Un poco sobrebuscado, pero sí, pero sabemos perfectamente que la única razón por la que está ahí es los aretes. Hablando de explicaciones forzadas, está lo de Whis. Porque, según lo que nos explican en la serie, Black mató a todos los dioses y a todos los dioses de la destrucción en todos los universos de su línea temporal. No me recuerdes eso. Bueno, y nosotros nos preguntábamos, mucha gente, muchos fans en todos lados decían, ¿y qué pasó con los asistentes? ¿No se supone que Whis es más poderoso que Bills? Yep. Claro, Whis es un ángel. A mí me parece increíblemente estúpido, todavía no lo he superado, el hecho de que, oh sí, maté a todos los dioses. O sea, eso hace a Black completamente invencible y como ya estábamos comentando anteriormente, la magnitud de poder es tan ridícula que ya ni siquiera sabemos comparar qué tan arriba está de los héroes. No, pero no es tan absurdo. A ver, acuérdate que Kaioshin, bueno, se supone que Kaioshin da pena, pero él, por lo menos según él, la mayoría de los Kaioshins que pelearon contra Bull, o sea, todos los que no se arrancaron como él, podían derrotar a Freezer de un golpe, así que uno podía asumir de que eran un poco más poderosos que el Super Saiyajin, o más o menos del poder de los androides. Ya. De hecho, Zamasu es un Kaiosama considerado genial y candidato a ser Kaioshin porque es extremadamente fuerte y gran artista marcial. Y él está con el poder del Super Saiyajin 2. Entonces, el nivel de poder de los Kaioshins no es tan alto. O sea, claro, es muy alto porque se supone que Freezer es una anomalía en el universo. En todo el universo 7 es el más poderoso. Y los Kaioshins están encima de eso. Bueno, la cosa es que... No, pero justamente, se supone que si se muere el dios de la destrucción, Whis queda inactivo. Los ángeles, sus asistentes, dejan de funcionar, por decirlo así. Es como si fueran cosas mecánicas. Eso es lo que explicaron en el capítulo. Y también acuérdate de que los Kaioshins y los dioses de la destrucción tienen un lazo de vida. Así que si matas a todos los Kaioshins, se muere el dios de la destrucción. Ya, ok. O sea, por eso, en el universo, o sea, en la línea temporal de Trunks del futuro, Black mató al Kaioshin. Ya, ahora tiene más sentido. Bueno, según el manga, murió en la pelea contra Dabura y así Black no tuvo nada que hacer. Pero bueno, allá todo esto, en el manga también aclararon que el viejo permaneció encerrado en la espada Z. Así que con eso se murió Bills, supongo. Bueno, lo que hizo fue que Dabura creo que le escupió a la espada Z y después la destruyó. Entonces ahí murió el viejo. Ya. Pero bueno, volviendo al tema. Bueno, tenemos el asunto de que entonces no quedan Kaioshins, que Whis simplemente no pudo intervenir, lo cual por lo menos es una excusa para que una persona tan obvia no participe. Y tenemos que recordar que Zeno, el dios de todo, no es omnisciente. De hecho, se especula, o sea, mejor dicho, se implica de que la única razón por la que él se enteró del torneo entre los universos es porque Whis o Vados los estaban transmitiendo por Kamitube. Porque ellos transmitieron el torneo, entonces se enteró. Es probable que Zeno ni siquiera sepa lo que está pasando. Claro. Probablemente el Zeno de la línea temporal de Trunks del futuro no tiene idea de nada, porque aparte acuérdate que estos son seres eternos, o que por lo menos viven miles de millones de años. Entonces, ¿qué pasa, qué sé yo, 5 años sin que sepa del dios de la destrucción? No es nada raro. No, pues entonces quizá Black se hubiera tenido que enfrentar a él después, bastante tiempo, pero claro, que después de que ya todos los humanos estén muertos. Ok, después de eso empieza la pelea entre Vegeta y Black, mientras que simultáneamente es Goku versus Zamasu. Goku simplemente supera por mucho a Zamasu, porque Zamasu tiene... Sí, eso está más que obvio, sí. Claro, pero Vegeta le
le da una buena paliza a Black, que demuestra el tan satisfactorio. Sobre todo el momento en el que le dice todas las cosas de que está en el cuerpo de un Saiyajin y que no se lo merece y que le pertenece a ese idiota que es Goku. Entonces, esa escena fue bastante buena. Fue bastante satisfactoria. Aunque la explicación final que dio Black después en el capítulo 64 es que realmente el entrenamiento de Vegeta parece que no hizo tanto efecto, sino que lo que él convierte en poder es la ira. Sí. Y eso da paso a lo que vemos en el episodio 64, pero terminemos el 63 antes de eso. Sí. Ok, mientras que ocurre esta divertida pelea entre ellos, porque sí fue bastante divertido ver a Goku dándole una paliza a Zamasu o por lo menos no dejándolo hablar. Sí, fue bastante catártico. O sea, creo que sabía lo que queríamos de eso, porque personalmente estoy harto de escuchar los monólogos de Zamasu. Claro. Y Vegeta dándole una paliza a Black también es bastante bueno. Oh, sí. Mientras tanto, tenemos el momento en que Bulma se reúne con Trunks y Mai, y Trunks debe armar el recipiente del Mafuba con pegamento. ¿En serio no se podían conseguir otro recipiente? No sé, ¿no traía ollas o alguna cosa dentro de la cápsula? En el futuro Black eliminó todas las ollas del universo. Y todos los termos también, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué no en el enorme búnker que trajo Bulma no trajo nada para encerrar a Zamasu? Sí, o sea, se supone que ella tiene la reina de las cápsulas. ¿Me vas a decir que no tiene una cápsula para una jarra o un termo, lo que sea, o algo en la bodega, en el garage? Dependen simplemente de una cosa hecha de greda y que a cualquier fisura se podría escapar eso es muy idiota. Bueno, ya hemos visto bastantes cosas idiotas. Todo lo del guante de cocina ha sido completamente estúpido. No hay el guante de cocina de Whis. Oh, sí. Bueno. Ok, vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Ok, estamos de vuelta con el episodio 64 y esto es lo que yo defino como estirar el chicle. Porque sí, pasaron cosas entretenidas, pero al mismo tiempo como que se notaba que esto era para que la serie dure la cantidad de semanas que tenían presupuestadas, porque son pocas las cosas que tienen realmente mucho impacto acá. La mayoría se podrían haber resumido en un episodio. Hablemos con honestidad. Este episodio es estiramiento para lo que sigue en los que van después de esto. Claro, de hecho, este es uno de esos típicos episodios que tienen el título de lo que pasa al final del capítulo. Exactamente. Es la fusión de Zamasu y Black. Ya hablaremos de eso. Ok, este capítulo empieza con lo de la paliza a Black, que continúa hasta que Black se aburre de recibir golpes y se hace más poderoso en base a la pura ira. Y bueno, tiene razones para tener ira, así que está bien. De hecho, Ranma y medio usaron un poder que se basaba en la ira, y entonces mientras más pensaban que se enojaba más. De hecho, los poderes de Hulk funcionan así que no cuestionemos eso. Yo no cuestiono el que saque poder de la ira. Yo cuestiono el hecho de que nos hayan hecho creer todo este tiempo que Vegeta le estaba dando una paliza a Black, cuando realmente, sí, la verdad es que solo me cansé de estar siendo golpeado y no me pasó nada, no me has lastimado para nada. Así. Bueno, y pasamos al falso simbolismo de Black formando una guadaña. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser tan obvio? O sea, ok, es bonita la escena, sí, está bien, pero sí es y estúpido. No, pero es un simbolismo muy ridículo, o sea, no, es como, soy la muerte, ya. Y lo más raro del capítulo, y que se nota que era el de estirar el chicle, porque no creo que tenga ninguna repercusión en lo que pasa después, es que Black usa la guadaña y se genera un corte dimensional. O sea, sí, en la pelea contra Buu, o sea, la de Vegeto contra Buu se empieza a enojar y también se empieza como a romper el continuo espacio de tiempo, pero sí, eso era relleno. Eso fue puro relleno, no pasó en el manga.
acá esto es raro y al final desaparece al final del capítulo. Es descartado cuando, volviendo a lo que habíamos hablado de que aparentemente Zamasu tiene límites, cuando se da cuenta de que lo están metiendo en problemas. Y hablando de Zamasu metiéndose en problemas, Trunks ya una vez habiendo reparado la jarra, tiene que aprender a ser el Mafuba. Con el tutorial de Piccolo. Sí. Con el tutorial de Piccolo. Pero antes se me olvidaba, los clones de gas de... Sí, bueno, del corte ese aparecen los clones de gas. Que, bueno, yo pensaría de que a lo mejor ese corte era una apertura a la dimensión rara de la que vino Boo. Una cosa así. Yo lo que pensé es que era un corte a otras dimensiones donde habían otros Blacks. Y dije, ok, está trayendo a Blacks de otras dimensiones. Como el final de la película de Dexter. Exacto. Exacto, o sea, toma todas mis copias de otros tiempos, yo me quedo aquí viendo como idiota. Claro, y lo chistoso es que Black no hace nada. Y los clones atacan a Goku y Vegeta, pero no intentan matarlos. En teoría, con tantos clones, debería matarlos. Y aún así, lo extraño es que como que siento que en el storyboard faltó un conector ahí, porque como que pasamos de una escena a otra donde ya están los clones. No, es verdad. Y después... Sí, yo también sentí la transición muy brusca. Y después llegan, claro, y después nos muestran de que ellos se forman de ese como gas que sale del corte y se forman ahí. Solo están ahí. Claro, pero al principio están solo ahí. Y ya los están atacando. Entonces faltó eso. Alguien se equivocó ahí en la dirección que no. Debe haber faltado una escena de transición para eso. Por lo menos. O la tuvieron que quitar por tiempo o algo. Bueno, los capítulos se hacen bastante apurados, entonces no me extrañaría que haya pasado eso. Sí, pero ¿cómo quitas algo tan vital como continuidad? O sea, una cosa es un pequeño error de continuidad en alguna escena y otra cosa es eliminar un pedazo de la historia. Y lo más raro es que como que Black está ahí con sus clones y lo toma todo como muy normal. Es como, sí, clones, atáquenlo. Clones que aparecieron de un poder que ya sabía que tenía. Claro, y que yo no llamé, vayan, atáquenlo. Se nota que, o sea, yo repito, esto se notó que fue para estirar el chicle. O sea, claro, puede ser de que al final Black sea mandado a esa dimensión y, o sea, mejor dicho, la fusión de Zamasu sea mandada a esa dimensión o algo, como lo que pasó con Garlic Jr. Podría ser. Pero o que divida divida la fusión, porque te acuerdas que dentro de Buu se dividía la fusión, etcétera. Sí. Bueno, pero no creo realmente que tenga ninguna consecuencia y eso igual es un poco decepcionante, a menos que esto no tenga efectos para lo de Black y sea utilizado en una historia posterior, pero eso ya es avanzar a especular mucho hacia adelante. ¿Tú crees que lo vayan a usar como una especie de nueva versión del infierno de Dragon Ball Z? Donde empiecen a recolectar a todos los villanos que no podían matar y ahí estén amontonados. No creo. No, porque aparte ya mostraron qué es lo que pasa en el infierno y es consistente con el manga. Por eso es que Freezer tiene su infierno personal. Pero bueno, volvamos a Piccolo Tutoriales 1, 2, 3. Okay. Ay, los memes con esa cosa. Sí, y ya con lo de Gowasu siendo Kamituber. Bueno, después voy a hablar de eso cuando realicemos otro capítulo. Yeah. Pero bueno, sí es bastante ridículo que aprendiera así el Mafuba Trunks. O sea, solo mostró es bastante ridículo en general que Trunks pudiera aprender el Mafuba de un video. Y luego también, bueno, la escena en la que Bulma le da las poses a hacer como que... ok, entiendo que esto fue para efecto de comedia, pero... Sí, nuevamente fue para estirar el chicle. Sí, exacto. No, o sea, y estiraron el chicle con todo eso y cortaron el pedazo de cómo llegaban los clones. ¡Exacto! En vez de estar ocupando tiempo con eso, podríamos haber explicado de dónde diablos salieron los clones. Sí, no. Y que aparte después desaparecen cuando se cierra el corte ese. Pero ok. De todas maneras, no es tan idiota que Trunks aprenda el Mafuba viéndolo, porque técnicamente Tenshin Han aprendió el Mafuba solo viendo a Roshi hacerlo, una vez. Y también Roshi aprendió el Mafuba de verlo de Motaito una única vez.
Así que supongo que basta con aprender cómo se hace y punto. Sí. Supongo que sí. Una vez... Y Goku tuvo que entrenarlo más porque es torpe y todo eso. Sí, porque es un idiota. Pero, ahora, mi pregunta es, quitaron el sello, más bien, se les olvidó el sello. Tenían que hacer el momento en el que lo atraparan tan, épico. Yo creo que sí, porque era como generar la expectativa de que tal vez uno de los dos villanos quedaba fuera de combate de forma inmediata. Eso igual fue, aparte, un buen momento. O sea, hay que aceptar de que ver a Trunks y Mai tratando de derrotar a un enemigo. Lo cual hace más frustrante el hecho de que fallara, pero bueno. Sí, pero por lo menos le dan una utilidad a Mai, que no ha hecho nada prácticamente en la cosa, salvo ser le intentan dar una utilidad, pero no se la terminan de dar. Es como si nos estuvieran dando el helado. Así, y lo pegaran, le ganan nuestra cara, listo, para que lo comiéramos y luego nos lo quitaran en ese momento. Yo quiero que Mai haga algo más importante, que demuestren que no porque nada más eres un humano en el mundo de Dios, literal de dioses, hay algo en lo que tú puedas ayudar. Pero bueno. Es que es complicado. Yo siempre dije que era muy raro que estuviera Mai acá, más que por el hecho de que sea Mai, sino que porque los humanos son de muy poco aporte. O sea, sí. Exacto, como los humanos son de muy poco aporte, el hecho de que Mai tenga una importancia grande en la trama, como que da pauta a que tú quieras que haga algo importante por lo menos. Solo ha sido aliento moral, al final es como... aliento moral y damisela en peligro. No tanto, porque ella no necesita ser salvada, o sea sí no la necesita. Por favor. Pero que resistió un ataque de Black directamente y eso no la mató. Sí, eso no cualquiera. Bueno, y Bulma volvió a las andadas. Hizo lo que no hacía desde Dragon Ball, utilizó su técnica de seducción. Fue tan gracioso. Y nuevamente no le funcionó. Oye, ¿por qué no le funcionó? La pobre Bulma debe tener un problema de autoestima muy extraño, porque tanto dentro como fuera del universo de Dragon Ball se supone que ella es una de las mujeres más atractivas de su mundo. Pero cada vez que intenta seducir a alguien no funciona. ¡Qué fracaso! Aún así fue un momento muy cómico. Ok, y bueno, estuvimos lo del Mafúa. Los clones de Black desaparecieron porque, bueno, teníamos que pasar hasta la siguiente escena. Se acabó su conveniencia. Se acabó su importancia, sí. Bueno, y el Mafúa tuvo un rol importante de todas maneras, porque hizo que en su ego, por decirlo así, en su omnipotencia, o mejor dicho, en su invulnerabilidad. Arrogancia, bueno, sí. En su arrogancia, claro. En su arrogancia, Zamasu pensaba que no necesitaba nada más para ganar. Simplemente que era cosa de tiempo para derrotar a todos los humanos que quedaban y listo. Pero eso lo obliga a tomar la decisión de fusionarse con Black. Claro, y es la fusión de Zamasu y Black para formar a Zamasu. Ok. Bueno, no. Y sí, de hecho solo habla con la voz de Zamasu, no habla con voz doble. Sí, ni siquiera habla con voz doble porque obviamente siempre fue Zamasu, ¿no lo comprendes? O sea, el Goku del cuerpo de Goku está completamente desaparecido. Entonces tiene sentido que la voz de Zamasu y Zamasu sea Zamasu. Y de hecho las fusiones, ¿cómo se llama? Entre Kaioshin siempre tienen solo una voz, curiosamente. Ya. Independientemente de eso, y tomando en cuenta lo interesante y padre que es que por primera vez tengamos un villano que utilice la fusión. Sí. ¡Puta, pero qué estupidez! ¿Por qué? No me gusta. El diseño es muy, es como si estuviéramos viendo a Sephiroth. Tiene que tener el simbolismo cristiano de la cruz gigante detrás de él. O sea, eso ya es una exageración. Pero eso es el capítulo siguiente. Pero, pero sí, el diseño sí, como que intenta hacer como medio santo, pero también tiene sentido el hecho de que, por ejemplo, Black está en Super Saiyan Rose, o Rose en realidad, y se fusiona con Zamasu y permanece en ese estado para siempre. En el manga explican de que si Goku y Vegeta se hubieran transformado en Super Saiyajin antes de transformarse en Vegeto se queda así. Oh, ya.
Entonces, definitivamente tenía que, o sea, tiene sentido que mantenga el pelo levantado y que no sea nuevamente Zamasu con el mismo aspecto y otra ropa. Pero a mí personalmente no me gusta ese diseño, se ve demasiado exagerado. Y estamos hablando de Dragon Ball, entonces sabes el nivel de exagerado que tiene. Pero bueno. Bueno, gente, eso ha sido este capítulo del podcast. Obviamente, para los que estén escuchando esto, este va a estar subido junto a todos los demás. Así que acompáñenos, que vamos a ir en los episodios 65 y 66 dentro de muy poco. Bueno, nos vemos más rato, que estén bien. Este ha sido Valentín Fuente de Alba, el Reviewer Random. Y yo soy el Fin Renegado. Adiós, que estén bien.